Hola estimadas y estimados, vamos ahora al video número 2 de lo que es números naturales, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora un tema que muchas veces no se enseña mucho en los colegios, pero que al momento de uno como profesor hacer ciertas operatorias ya con fracciones, con números enteros, ¿cierto? En la enseñanza media y en la universidad, uno se da cuenta que hay muchas falencias respecto a esto. Y es porque no se ve con mucha claridad y tampoco no se coloca tanto énfasis. Entonces, los criterios de divisibilidad, ¿para qué sirven estos criterios? ¿Ya? Primero, permiten saber si un número es divisible por 2, por 3, por 4, o por 5, o por 6, o por 7, por 8, por 9, por 10, o por 11, o por muchos más. ¿Ya? Entonces, la idea es sin hacer la división. Porque de repente si algún profesor te dice, eh, a ver, por ejemplo, no sé, el 800 es divisible por 2. ¿Qué es lo que uno hace? Calculadora, 800 dividido 2, me da 400, entonces cabe justito, uno dice. O uno agarra el lápiz y hace una división. Pero los criterios de divisibilidad, ¿qué es lo que hace? Que justamente me ayuda a no hacer eso. Los criterios de divisibilidad, ¿sí? Son pautas que nos permiten saber rápidamente si un número es divisible entre otros. Es decir, nos permite saber si cuando lo dividamos, el resto de la división será cero o no. Eso es importantísimo. El tema acá de divisibilidad, cuando un número es divisible por otro, cuando al dividirlos, cuando al dividirlos, el resto, el resto da ¿cuánto? El resto da cero. O sea, por ejemplo, aquí voy a hacerle un caso. Por ejemplo, con otro colorcito aquí. El, el 720 es, ¿cierto? Divisible por 2. Porque si yo tomo el 720 y lo divido en 2, eso me da 360 y el resto es cero. Recuerden que el resto es lo que me sobra, es como ese numerito que va quedando al final en la cola, ¿cierto? De la división. Si el resto es cero, significa de que ese número es divisible por el otro, ¿ya? Entonces, van a haber distintos tipos de criterios de divisibilidad. Primero, un número. Un número será divisible por 4 si termina en par. Es decir, entre paréntesis, su unidad es un dígito, ¿cierto? Un dígito par, que en este caso puede ser 2, 4, 6, 8, o también puede ser cero, ¿sí? Entonces, si un número termina en cero, en 2, en 4, en 8, ese número al tiro yo puedo decir que es divisible por 2, ¿sí? Por ejemplo, a ver, veamos un ejemplito. La pregunta es, 82 es divisible por 2. Entonces uno dice, ya a ver, aquí estamos en presencia, ¿cierto? Tenemos que observar el dígito de la unidad. Recuerden que esta es la unidad. Recuerden que aquí, esta es la unidad y esta es la decena. Por lo tanto, yo debo observar acá el tema de la unidad, ¿cierto? Y en este caso, la unidad es la que estoy aquí, ¿cierto? Destacando, que es 2. Entonces, aquí tenemos que el 2 es par, ¿ya? Por lo tanto, esto implica que el 82 sí es divisible por 2, ¿ya? Ahora, por ejemplo,
si tuviésemos ahora otra pregunta, el 729 es divisible por 2, entonces aquí la respuesta sería, implica, si yo ahora marco, ¿cierto? En este caso, la unidad en este caso sería el 9 es impar, o podríamos decir que no es par. Por lo tanto, el 729 no es divisible por 2. Ojalá haya quedado claro, ¿sí? Vamos al siguiente criterio. Este criterio es bastante interesante. Un número es divisible por 3. Vamos a decir sí, solo sí. Este símbolo que está acá significa matemáticamente sí, solo sí. Cuando la suma de todos sus dígitos es un múltiplo de 3. Un múltiplo de 3. Veamos un ejemplo para que puedan entenderlo. Entonces, tenemos, por ejemplo, a ver, el 81, yo voy a afirmar de que es divisible por 3. Y no tienen para qué hacer la división. Porque si yo sumo sus dígitos, es decir, si yo sumo el 1 y si yo sumo el 8, entonces, si yo sumo el 8 con, en este caso, el 1, esto me va a dar 9. Y el resultado 9 es un múltiplo de justamente 3. ¿Qué significa múltiplo? Para que lo vean como de forma simple, el 9 es un elemento que es parte de la tabla de multiplicar del 3. Porque 3 por 3 es 9. ¿Me entienden? Entonces acá yo podría decir múltiplo de 3 significa de que porque 3 por alguien, en este caso por 3, ¿cierto? Me da justamente el resultado que estoy buscando, que es 9. Otro ejemplo, el 18 es múltiplo de 3, sí, porque 3 por 6 es 18. ¿El 30 es múltiplo de 3? Sí, porque el 30 se puede escribir como 3 por 10. ¿Ya? En cambio, chicos, os veamos a ver otro ejemplo para que quede mucho más afianzado esto. El 729, fíjense que también es divisible por 3. Porque si yo nuevamente acá, sumo mi unidad, sumo mi decena y sumo mi centena, ¿sí? Les va a aparecer lo siguiente. 7 más 2 más la parte roja que es la unidad 9, eso me va a dar justamente 7 más 2, 9, 9 más 9, 18. Y 18 es justamente un múltiplo de 3, ¿cierto? ¿Y por qué es un múltiplo de 3? Porque 3 por 6 es 18. O sea, existe un número que multiplicado por 3 me da 18. ¿Se entiende, cierto? Entonces ahora veamos un ejemplo que no resulte, lo que se denomina un contraejemplo. A ver, el 16 no es divisible por 3. ¿Ya? Porque si yo sumo mi unidad con mi decena, mi unidad sería 6, ¿cierto? Más la decena que está en amarillo, que sería 1,
y eso me va a dar igual a 7. Pero 7 no es divisible, ¿cierto? Perdón, 7 no es múltiplo de 3, ¿sí? El 7 no es múltiplo de 3. Incluso, miren, fíjense, si yo hago la división 7 dividido 3, esto me dice el 3, ¿cuántas veces cabe en el 7? Dos veces sin pasarse. 3 por 2, 6, ¿cierto? Hago la resta y me da 1. Y el 1 es el resto. Entonces, por lo tanto, como el 1 es el resto de la división y no me da resto 0, significa de que no hay divisibilidad ahí y el 7 no es un múltiplo de 3. ¿Sí? Vamos con el siguiente criterio. Bien, ahora, ¿cuándo un número es divisible por 4? ¿Sí? Un número va a ser divisible por 4 cuando termine en 00 o sus últimas dos cifras sea un múltiplo de 4. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el 900 es divisible por 4, ¿sí? Porque termina justamente en dos ceros. El 216 es divisible por 4, ¿ya? ¿Por qué ocurre esto? Porque fíjense que mis últimos dos términos, o sea, todo esto que está acá, que es el 16, es múltiplo de 4. ¿Por qué es múltiplo de 4? Porque existe un número que multiplicado por 4 me da 16, que es 4 por 4. ¿Ya? Otro ejemplo. El 521. ¿El 521 será divisible por 4 o no? A ver, preguntémonos. ¿Termina en 00? No. Termina en sus últimos dos dígitos. Sus últimos dos dígitos acá. El 21. La pregunta es ahora. El 21 es un múltiplo de 4. Esa es la pregunta que yo les hago a ustedes. ¿El 21 es múltiplo de 4? La respuesta es no. Porque 21, si lo divido en 4, ¿cierto? 4 por cuánto me da algo cercano a 21. Por 5, ¿cierto? Sin pasarse. 5 por 4 es 20. Resto esto. Y fíjense que el resto me da 1, no me da 0. Por lo tanto, el 521 no es divisible por 4. Y para finalizar, el 320 es también divisible por 4, ¿cierto? Porque si yo tomo los últimos dos dígitos, que sería justamente el 20, el 20 es un múltiplo de 4. ¿Y por qué el 20 es un múltiplo de 4? Porque existe un número, ¿cierto? Que multiplicado por 4 me da 20, que es el 5. 4 por 5, 20. 5 por 4, 20. ¿Sí? ¿You catching? Entonces, tenemos ahora el último criterio que vamos a hacer en este video, que es el criterio de la divisibilidad por 5, que no es tan complicado, ¿ya? Un número es divisible por 5 si
si termina en 0 o 5. Es súper fácil. Si el número que tú estás escogiendo termina en 0 o en 5, ya ese número es divisible por 5. Por ejemplo, el 20 es divisible por 5. El 15 o el 155, mejor un número más grande, el 155 sí es divisible por 5. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, el 6 no es divisible por 5, ¿cierto? Porque no termina ni en 0 ni en 5. El 142.857 no es divisible por 5, porque termina en 7, ¿cierto? Y no en 5, ¿sí? Eso sería. Ojalá que les haya gustado esta explicación, ¿sí? Lo más amena posible. Y por favor no olviden suscribirse a mi canal, Profe Troll Maravilloso. Y espero que puedan ver el siguiente video, el video número 3, que vamos a seguir viendo reglas de divisibilidad hasta la del 11, ¿sí? Que estén muy bien. Chao, chao. Suscríbanse.